El llanto penetrante atravesó la cabina del avión como una sirena, haciendo que las cabezas se giraran y los pasajeros se movieran incómodos en sus asientos. Carmen Delgado abrazó a su hija de 6 meses, Sofía, contra su pecho, susurrando disculpas desesperadas a cualquiera que estuviera al alcance del oído. Los gritos de la bebé parecían resonar más fuerte en el espacio confinado de la sección económica, y Carmen podía sentir el peso de las miradas de juicio perforando su espalda. Por favor, mi amor, por favor, susurró, meciendo suavemente a Sofía mientras las lágrimas de agotamiento amenazaban con derramarse de sus propios ojos. La joven madre había estado despierta durante casi 36 horas seguidas, habiendo trabajado un doble turno en la cafetería antes de tomar este vuelo nocturno de Valencia a Madrid. El boleto le había costado cada centavo de sus ahorros, pero no tenía elección. Su hermana Ana se casaba en 2 días, y a pesar de su relación tensa, Carmen no podía perdérselo. A los 24 años, Carmen parecía mayor de su edad. Las ojeras ensombrecían sus ojos marrones, y su sonrisa, una vez vibrante, había sido desgastada por meses de lucha para llegar a fin de mes como madre soltera. Su exnovio había desaparecido el momento en que le dijo sobre el embarazo, dejándola para navegar la maternidad sola en un apartamento de estudio que apenas calificaba como habitable. Cada día era una batalla entre pagar pañales o comestibles, entre mantener las luces encendidas o comprar la fórmula de Sofía. El vuelo había sido su única opción después de que su viejo Honda se descompusiera 3 semanas atrás, y no podía permitirse las reparaciones. La azafata, una mujer de aspecto severo de unos 50 años, se acercó con irritación apenas contenida. Señora, necesita mantener a su bebé tranquila. Otros pasajeros están tratando de descansar. Lo estoy intentando, susurró Carmen, su voz quebrándose. Normalmente es una bebé tan buena, pero no ha dormido bien en días. El cambio de rutina, el ruido, se detuvo, sabiendo que sus explicaciones sonaban como excusas. Los gritos de Sofía se intensificaron, y Carmen notó que varios pasajeros sacaban sus teléfonos, probablemente para grabar su vergüenza. Su rostro ardía de humillación al darse cuenta de que se estaba convirtiendo en una de esas historias que la gente compartiría en línea, la madre inconsiderada que arruinó el vuelo de todos. Tal vez deberías haber pensado en eso antes de reservar un vuelo, murmuró un hombre mayor al otro lado del pasillo, lo suficientemente alto para que ella lo escuchara. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. Había considerado conducir, pero su viejo Honda se había descompuesto 3 semanas atrás, y no podía permitirse las reparaciones. Este vuelo era su única opción, reservado con dinero que debería haber usado para el alquiler del próximo mes. Ya temía la conversación con su casero cuando regresara. Justo cuando estaba a punto de retirarse al baño del avión para tratar de calmar a Sofía en privado, una voz suave habló a su lado. Disculpe, ¿le importaría si intentara algo? Carmen levantó la vista para ver a un hombre en un traje azul marino de aspecto caro, probablemente de unos 30 años, con ojos azules bondadosos y cabello oscuro perfectamente peinado. Todo sobre él gritaba riqueza y éxito, desde sus zapatos de cuero italiano hasta el reloj de platino en su muñeca. Era el tipo de hombre que pertenecía a primera clase, no apretujado en asientos económicos. ¿Qué? Tartamudeó Carmen, confundida por su oferta inesperada. Tengo experiencia con bebés, dijo con una sonrisa cálida. Mi hermana tiene 3 hijos, y he aprendido algunos trucos a lo largo de los años. A veces una voz o toque diferente puede ayudar. ¿Confiaría en mí para intentarlo? Carmen vaciló. Había aprendido a ser cautelosa con los extraños, especialmente los hombres que mostraban interés repentino en ella y en Sofía, pero algo sobre su comportamiento se sentía genuino, y estaba lo suficientemente desesperada como para intentar cualquier cosa. Está bien, susurró, transfiriendo cuidadosamente a Sofía a sus brazos. En el momento en que la bebé se acomodó contra su hombro, algo mágico sucedió. En segundos, los gritos de Sofía se suavizaron a gemidos silenciosos, y luego a un silencio completo. La mano grande del hombre se movía en círculos suaves en su pequeña espalda,
y tarareaba una melodía suave que parecía funcionar como una canción de cuna. ¿Cómo hiciste? Carmen respiró, asombrada por la paz repentina. Como dije, mucha práctica, respondió en voz baja, continuando sus movimientos calmantes. A veces los bebés solo necesitan un cambio de escenario, o en este caso, un cambio de brazos. A su alrededor, la cabina se había asentado en un silencio agradecido. Los pasajeros que habían estado fulminando momentos antes ahora observaban, con curiosidad y aprobación. La azafata incluso sonrió mientras pasaba, asintiendo apreciativamente hacia la situación resuelta. ¿Cómo se llama?, preguntó el hombre, aún sosteniendo a Sofía con facilidad practicada. Sofía, respondió Carmen, estudiando su rostro. Había algo familiar sobre él, aunque no podía ubicar dónde podría haberlo visto antes. Y yo soy Carmen, no puedo agradecerte lo suficiente por esto. Estaba a punto de tener un colapso completo. Mucho gusto conocerlas a las dos. Soy Alejandro, dijo. Luego añadió con una risa, y de nada, todos hemos estado ahí, tal vez no con un bebé, pero todos hemos tenido esos momentos donde todo se siente abrumador. Mientras Sofía se dirigía hacia el sueño contra el hombro de Alejandro, Carmen se encontró relajándose por primera vez en días. Observó lo naturalmente que sostenía a su hija, como su chaqueta de traje caro ahora estaba arrugada y ligeramente húmeda por la baba del bebé. Sin embargo, no parecía importarle en absoluto. No está sentado en económica, ¿verdad?, preguntó Carmen, de repente dándose cuenta de que estaba demasiado bien vestido para su sección del avión. Alejandro sonrió misteriosamente. Digamos que me gusta mezclar las cosas a veces. Primera clase puede ser predecible. Había algo en su tono que hacía que Carmen se preguntara si había más en su historia, pero estaba demasiado agradecida y exhausta para presionar más. El suave zumbido de los motores del avión, combinado con el primer momento pacífico que había tenido en semanas, comenzó a hacer que sus párpados se sintieran pesados. Debería tomarla de vuelta, dijo sin mucha convicción, aunque Sofía se veía más cómoda de lo que había estado en días. Está bien aquí si quieres descansar, ofreció Alejandro. No me importa sostenerla, te ves como si pudieras usar algo de sueño. Carmen quería protestar, mantener su independencia y no aceptar ayuda de un extraño, pero su cuerpo la estaba traicionando. La combinación del agotamiento, el alivio y la primera bondad que había experimentado en meses estaba abrumando sus defensas. ¿Estás seguro?, preguntó, su voz ya espesa por el sueño inminente. Absolutamente. Descansa, la tengo. A pesar de todos los instintos que le decían que se mantuviera alerta, Carmen sintió su cabeza volverse pesada. El calor que irradiaba de Alejandro, el ritmo constante de su respiración y el silencio pacífico de Sofía crearon un capullo de seguridad que no había sentido en meses. Casi sin darse cuenta, se encontró recostándose contra su hombro, su conciencia desvaneciéndose mientras el avión los llevaba a través del cielo nocturno. Lo que Carmen no sabía era que Alejandro había estado observando su lucha durante la última hora, su corazón rompiéndose ante la vista de una madre tan joven tratando tan duro de manejar sola. Lo que tampoco sabía era que Alejandro Vega no era solo cualquier pasajero, era el CEO de Vega Enterprises, una de las fundaciones benéficas más grandes del país, y este encuentro casual estaba a punto de cambiar ambas vidas de maneras que ninguno podía imaginar. Alejandro observó el rostro pacífico de Carmen mientras dormía, notando las líneas de estrés alrededor de sus ojos, la palidez que hablaba de demasiadas noches sin dormir. En sus brazos, Sofía dormía profundamente, ocasionalmente haciendo pequeños sonidos de bebé que lo llenaban de una ternura inesperada. Había algo sobre esta joven madre que lo conmovía profundamente, su determinación feroz a pesar de las circunstancias obvias, la forma en que se disculpó con todos los pasajeros, incluso cuando era claro que estaba al borde del colapso, la ternura en sus ojos cuando miraba a su hija. Estos no eran los actos de alguien que tomaba decisiones terribles. Estos eran los actos de alguien que se preocupaba profundamente por hacer lo correcto. Carmen se despertó con el suave anuncio de que aterrizarían en Madrid en 30 minutos. Por un momento, estaba desorientada,
preguntándose por qué se sentía tan cálida y cómoda. Luego, la realidad de su situación se estrelló de vuelta. Todavía estaba recostada contra el hombro de Alejandro, y Sofía dormía pacíficamente en sus brazos, completamente contenta. «Dios mío, lo siento mucho», susurró urgentemente, sentándose rápidamente y perdiendo inmediatamente la calidez. «No puedo creer que me quedé dormida en ti. Debes pensar que soy completamente inapropiada». Alejandro sonrió, aparentemente imperturbable por su vergüenza. «Estabas agotada. Tanto tú como Sofía necesitaban el descanso. Solo se despertó una vez, y logré mantenerla tranquila». Carmen miró hacia abajo al rostro sereno de su hija, maravillándose de lo diferente que se veía Sofía cuando no estaba llorando por estrés y sobreestimulación. «Realmente es un ángel cuando está así de pacífica». «Lo es. Ha sido difícil últimamente», admitió Carmen antes de poder detenerse, y inmediatamente lamentó el exceso de información. Este extraño no necesitaba escuchar sobre sus problemas, sin importar cuán amable había sido. «¿Quieres hablar de ello?», preguntó Alejandro suavemente, sus ojos azules mostrando preocupación genuina. «A veces, ayuda a contarle a alguien que no está involucrado en tu situación». Carmen vaciló. Había aprendido a mantener sus luchas privadas, en parte por orgullo y en parte por la experiencia dolorosa de personas que ofrecían ayuda solo para desaparecer cuando las cosas se ponían difíciles. Pero algo sobre el comportamiento de Alejandro la hacía sentir segura. «Soy una madre soltera», comenzó en voz baja, echando un vistazo alrededor para asegurarse de que otros pasajeros no estuvieran escuchando. «El padre de Sofía se fue cuando le dije que estaba embarazada. Trabajo en una cafetería en Valencia, haciendo turnos dobles solo para permitirnos nuestro pequeño apartamento. Mi auto se descompuso, estoy atrasada en el alquiler, y usé mis últimos ahorros para este boleto de avión porque mi hermana se casa». Se detuvo, luchando contra las lágrimas. «La peor parte es que Carmen y yo no hemos hablado en 2 años. Tuvimos una pelea enorme cuando me embaracé porque pensó que estaba tirando mi vida a la basura. Solo me invitó porque nuestra madre la hizo sentir culpable. Ni siquiera sé por qué voy, excepto que es la única familia que me queda desde que mamá murió». Alejandro escuchó atentamente, nunca interrumpiendo u ofreciendo platitudes vacías. Cuando terminó, estuvo callado por un momento, procesando sus palabras. «Eso requiere un coraje increíble», dijo finalmente. «Criar a un niño sola, trabajar múltiples empleos, y aún hacer el esfuerzo de reparar una relación con tu hermana. Eres más fuerte de lo que te das cuenta». Carmen lo miró escépticamente. «No me conoces. Por lo que sabes, podría haber tomado decisiones terribles que llevaron a esta situación. Tal vez», reconoció Alejandro, «pero he estado observándote desde que despegamos. La forma en que te disculpaste con cada pasajero, cuán suavemente manejas a Sofía incluso cuando estás estresada, el hecho de que vas a una boda donde podrías no ser bienvenida solo porque es familia. Esas no son las acciones de alguien que toma decisiones terribles. Esas son las acciones de alguien que se preocupa profundamente por hacer lo correcto». Sus palabras golpearon a Carmen más fuerte de lo que esperaba. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había dicho algo genuinamente amable sobre su carácter? Su exnovio constantemente criticaba sus decisiones. Su jefe en la cafetería la trataba como si fuera desechable, e incluso su propia hermana la había hecho sentir como un fracaso. «¿Qué hay de ti?», preguntó, desviando la atención de sí misma. «Nunca me dijiste a qué te dedicas, y aún no has explicado por qué alguien que obviamente puede permitirse primera clase está sentado aquí en económica con el resto de nosotros los plebeyos». La expresión de Alejandro se volvió pensativa, y Carmen sintió que había algo que no le estaba diciendo. «Trabajo en negocios», dijo vagamente, «y a veces prefiero económica porque conoces personas más interesantes aquí. Primera clase puede estar llena de personas que han olvidado cómo se ve la vida real». «Esa es una no respuesta muy diplomática», observó Carmen, estudiando su rostro. «¿Eres algún tipo de hombre misterioso? ¿Debería preocuparme por haberme quedado dormida en el hombro de un extraño? Nada peligroso, lo prometo», rió Alejandro.
pero Carmen se dio cuenta de que aún no le había dado una respuesta directa. Digamos que estoy en una posición donde trato de ayudar a las personas cuando puedo, y a veces es más fácil hacer eso sin mucha fanfarria. Antes de que Carmen pudiera presionar más, el avión comenzó su descenso, y la voz del capitán llenó la cabina con instrucciones de aterrizaje. El hechizo de su conversación íntima se rompió cuando los pasajeros a su alrededor comenzaron a reunir sus pertenencias y prepararse para la llegada. Aquí es probablemente donde nos despedimos, dijo Carmen, sintiendo una tristeza inesperada por separarse de este extraño amable que había mostrado más compasión en unas pocas horas de lo que había experimentado en meses. En realidad, dijo Alejandro, alcanzando el bolsillo de su chaqueta, esperaba poder darte algo. Sacó una elegante tarjeta de visita, color crema con lettering negro simple. Carmen la tomó y leyó, sus ojos se ampliaron con shock. La tarjeta era simple pero cara, con lettering en relieve que decía Alejandro Vega, CEO Vega Enterprises. Debajo había un número de teléfono y una dirección en el centro de Madrid. Eres Alejandro Vega, susurró, mirando la tarjeta. Incluso, ella, trabajando en una pequeña cafetería y luchando para llegar a fin de mes, había oído hablar de Vega Enterprises. Eran famosos por su trabajo benéfico, apareciendo en historias de noticias sobre iniciativas educativas, programas de vivienda para madres solteras y capacitación laboral para personas en circunstancias difíciles. Culpable según lo acusado, dijo Alejandro con una sonrisa tímida. Estaba tratando de evitar mencionarlo porque quería tener una conversación normal con alguien que no estuviera tratando de pedirme dinero o impresionarme con sus conexiones. La mente de Carmen corrió mientras las piezas encajaban en su lugar. Esto explicaba su ropa cara, su facilidad para ayudar a las personas, y sus comentarios misteriosos sobre estar en una posición para ayudar a otros. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó, aún procesando la revelación. Porque necesitabas ayuda de Alejandro la persona, no de Alejandro el CEO, respondió. Y porque he aprendido que cuando las personas saben quién soy, o quieren algo de mí, o se vuelven tan intimidadas que no pueden actuar naturalmente. Me gustó hablar contigo como simplemente yo. El avión tocó tierra con un golpe suave, y los pasajeros inmediatamente comenzaron a ponerse de pie y alcanzar los compartimentos superiores, a pesar de las solicitudes de las azafatas de permanecer sentados. Carmen le devolvió cuidadosamente a Sofía, quien había comenzado a moverse con el cambio de presión. La tarjeta no es caridad, dijo Alejandro como si leyera sus pensamientos. Es una oportunidad si la quieres. Mientras rodaron hacia la puerta, Carmen miró fijamente la tarjeta en sus manos, preguntándose si este encuentro casual estaba a punto de cambiar su vida para siempre, o si estaba a punto de despertar de un sueño imposible. ¿Dónde te alojas? ¿Para la boda?, preguntó Alejandro mientras caminaban por el puente de Chorro juntos. Un motel cerca del lugar, respondió Carmen, sin mencionar que había elegido la opción más barata que pudo encontrar en línea, con reseñas que mencionaban alfombras manchadas y limpieza cuestionable. No es elegante, pero Sofía y yo no. Necesitamos mucho. Alejandro frunció ligeramente el ceño. Madrid puede ser impredecible en octubre. Algunos de esos lugares económicos no tienen calefacción adecuada. No puedo permitirme nada mejor, cortó Carmen, sus mejillas ardiendo. De vergüenza. Mira, aprecio todo lo que has hecho, pero no necesito que resuelvas todos mis problemas. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, nacidas de años de lucha para mantener la dignidad mientras apenas sobrevivía. Alejandro levantó las manos en un gesto pacífico, claramente reconociendo que había sobrepasado los límites. Tienes absolutamente razón. Lo siento, tengo una tendencia a tratar de arreglar las cosas, especialmente cuando me importa el resultado. Llegaron al área de reclamo de equipaje, y el teléfono de Alejandro comenzó a sonar insistentemente. Lo miró con renuencia obvia. ¿Necesito tomar esto?, se disculpó. Emergencia de trabajo que aparentemente no puede esperar, respondió con un crujido. Vega aquí, y Carmen observó todo su comportamiento cambiar al modo profesional. La forma en que comandaba atención, incluso mientras hablaba en voz baja,
como otros viajeros de negocios en el terminal parecían reconocerlo y susurrar entre ellos. Entiendo que la línea de tiempo es crítica, Alejandro estaba diciendo por su teléfono, pero no podemos comprometer el proceso de investigación para el programa de vivienda. Estamos hablando de madres solteras, no de estadísticas en una hoja de cálculo. El corazón de Carmen se detuvo. Programa de vivienda para madres solteras. Se esforzó por escuchar más de la conversación sin parecer que estaba escuchando a escondidas. No, quiero revisar personalmente cada aplicación. Que sea rechazada, continuó Alejandro firmemente. Si alguien realmente necesita ayuda y los rechazamos por burocracia, entonces estamos fallando en nuestra misión. Una terrible realización comenzó a amanecer en Carmen. Esta mañana, había compartido sus luchas más íntimas con un extraño. En un avión, sus problemas financieros, su inseguridad de vivienda, su estatus como madre soltera apenas llegando a fin de mes. Ahora, estaba aprendiendo que este mismo extraño dirigía programas específicamente diseñados para ayudar a personas en su situación exacta. Cuando Alejandro terminó su llamada, se volvió hacia ella con una sonrisa de disculpa. Pero Carmen, lo estaba estudiando con sospecha creciente. Ese programa de vivienda del que estabas hablando, dijo lentamente. ¿Cuánto tiempo ha estado funcionando Vega Enterprises? Unos 3 años, respondió Alejandro, aparentemente complacido por su interés. Hemos ayudado a más de 500 familias a hacer la transición a viviendas estables. Es una de nuestras iniciativas más exitosas. Y el proceso de aplicación, presionó Carmen. ¿Cómo se enteran normalmente las personas al respecto? Algo, en su tono, debe haber alertado a Alejandro de que esto no era curiosidad casual. Su expresión se volvió cautelosa. Tenemos coordinadores de alcance que identifican familias necesitadas. A veces las personas son referidas por servicios sociales, a veces por organizaciones comunitarias. ¿Por qué preguntas? Carmen sintió una ira fría construyéndose en su pecho. Qué conveniente que te hayas sentado en clase económica justo, al lado de una madre soltera que se ajusta perfectamente a la demografía de tu programa. Qué conveniente que estuvieras tan interesado en escuchar todo sobre mis luchas financieras y problemas de vivienda. Carmen, ¿qué estás sugiriendo?, preguntó Alejandro, pero ella podía ver el conocimiento culpable en sus ojos. Estoy sugiriendo que toda esta cosa, tu amabilidad, tu ayuda con Sofía, toda esta conversación fue algún tipo de montaje. ¿Ya estabas planeando ofrecerme un lugar en tu programa de vivienda? Es así como Vega Enterprises encuentra sus historias de éxito, dirigiéndose a mujeres vulnerables en los aviones. No es así, dijo Alejandro rápidamente, pero Carmen estaba más allá de escuchar explicaciones. Dios mío, soy tan estúpida, continuó, su voz subiendo a pesar de que Sofía se movía en sus brazos. En realidad pensé que alguien estaba siendo amable conmigo sin razón. Pensé que había conocido a alguien que se preocupaba por mí como persona, no como un caso de caridad. Otros pasajeros comenzaron a mirar, pero Carmen estaba demasiado herida y enojada para cuidar. ¿Sabes cuál es la peor parte?, dijo, lágrimas de humillación ardiendo en sus ojos. Por unas pocas horas, en realidad sentí que valía algo, como tal vez no era solo alguna madre soltera patética que no podía arreglar su vida, pero todo este tiempo, me estabas evaluando como algún tipo de estudio de caso. Eso no es cierto, dijo Alejandro, acercándose. Sí, estaba viajando para supervisar personalmente nuestros programas de Madrid. Y sí, a veces tomo vuelos económicos para mantenerme conectado con las personas a las que servimos. Pero ayudarte no fue calculado, Carmen, fue decencia humana básica. No te creo, respondió Carmen, aunque algo en su voz la hacía querer hacerlo. Las personas como tú no ayudan aleatoriamente a personas como yo, a menos que haya algo en ello para ustedes. ¿Qué estabas planeando hacer? ¿Seguirme a la boda de mi hermana y documentar cómo tu caridad cambió mi vida? Alejandro se pasó una mano por el cabello, luciendo genuinamente angustiado. Puedo ver cómo se ve esto, pero te equivocas sobre mis motivaciones. Sí, soy apasionado por ayudar a las madres solteras porque he visto por lo que pasan.
Mi propia madre me crió sola después de que mi padre nos dejara cuando tenía 7 años. Trabajaba 3 empleos solo para mantenernos alojados y alimentados. Esta revelación detuvo la andanada enojada de Carmen en seco. Estudió el rostro de Alejandro, viendo algo crudo y vulnerable que no había estado allí antes. Cada mujer que ayudamos a través de nuestros programas me recuerda a ella, continuó Alejandro en voz baja, de las noches que lloró hasta quedarse dormida, pensando que me estaba fallando, del tiempo que pasó hambre para que yo pudiera comer, de la forma en que mantuvo su cabeza en alto, incluso cuando el mundo la trataba como si fuera de alguna manera menos digna porque estaba criando a un niño sola. Carmen sintió su ira vacilando, pero el dolor aún era demasiado fresco. Incluso si eso es cierto, no cambia el hecho de que no fuiste honesto conmigo, me dejaste derramar mi corazón mientras sabías que podías arreglar todos mis problemas, con una llamada telefónica, y si te hubiera dicho quién era desde el principio, desafió Alejandro, ¿habrías hablado conmigo de la misma manera? ¿Habrías dejado que sostuviera a Sofía? ¿O habrías asumido que tenía motivos ulteriores? Carmen abrió la boca para discutir, luego se dio cuenta de que tenía razón. Si hubiera sabido que era un CEO multimillonario con programas benéficos, habría estado demasiado sospechosa de sus intenciones, o demasiado intimidada para ser ella misma, pero antes de que pudiera responder, Sofía comenzó a llorar de nuevo, el estrés y las voces elevadas perturbando su sueño pacífico. El sonido cortó a través del tumulto emocional de Carmen, recordándole que tenía preocupaciones más inmediatas que resolver sus complicados sentimientos sobre Alejandro Vega. Tengo que irme, dijo, ajustando a Sofía en sus brazos. Mi hermana me está esperando, y ya he montado suficiente espectáculo en público por un día. Carmen, por favor, llamó Alejandro mientras comenzaba a alejarse. Déjame explicarlo todo adecuadamente. Déjame. Pero Carmen siguió caminando, su corazón rompiéndose con cada paso, preguntándose si acababa de alejarse de la respuesta a todas sus oraciones, o si había escapado por poco de convertirse en el proyecto de caridad de alguien. El motel era todo tan deprimente como Carmen había esperado. La alfombra tenía manchas misteriosas, la calefacción hacía ruidos ominosos, y las paredes delgadas significaban que podía escuchar cada conversación en las habitaciones adyacentes. Pero nada de eso importaba tanto como el dolor en su pecho de alejarse de Alejandro en el aeropuerto hace 2 días. Carmen se sentó en la cama con bultos, tratando de arreglar una carrera en su único vestido elegante, una pieza azul marino, simple que había usado para entrevistas de trabajo y el funeral de su madre. Sofía yacía en la cama a su lado, finalmente contenta después de una noche difícil en el entorno desconocido. Mañana era la boda de Ana, y Carmen aún no había decidido si realmente tenía el valor de aparecer. Su teléfono vibró con un mensaje de su hermana. La cena de ensayo es a las 7. Todavía vienes a la boda mañana, ¿verdad? El mensaje era, educado pero distante, sin llevar nada de la calidez que Carmen recordaba de su infancia. Escribió y borró varias respuestas antes de decidirse por sí, estaré allí. Lo que no le dijo a Ana era que había pasado los últimos 2 días reproduciendo cada momento de su conversación con Alejandro, preguntándose si había estado completamente equivocada sobre sus intenciones. El dolor aún estaba ahí, pero también había un arrepentimiento creciente de que podría haber tirado algo genuino por su propio muro defensivo. Un golpe en la puerta interrumpió su cavilación. Carmen miró a través de la mirilla, esperando ver al gerente del motel, o tal vez una entrega de pizza para la habitación equivocada. En su lugar, vio a Ana parada en el pasillo, luciendo elegante con un abrigo color crema que probablemente costó más que el alquiler mensual de Carmen. Ana, Carmen abrió la puerta, sorprendida. ¿Qué estás haciendo aquí? Su hermana entró, inspeccionando la habitación sórdida con disgusto apenas contenido. Vine a hablar contigo antes de mañana. Necesitamos aclarar las cosas. Carmen se tensó automáticamente. Si Ana estaba aquí para decirle que no pertenecía a su boda, podía ahorrarse a ambas el tiempo. Si estás aquí para decirme que no pertenezco a tu boda, solo ahórranos el tiempo a ambas. En realidad, dijo Ana, sentándose cuidadosamente, en la única silla de la habitación,
Estoy aquí para disculparme y para contarte algo que podría cambiar cómo te sientes sobre muchas cosas. Esta no era la conversación que Carmen había estado esperando. Ana siempre había sido la hermana exitosa, la que fue a la universidad, consiguió el buen trabajo, se casó con el hombre correcto, nunca se había disculpado por nada, especialmente, no con Carmen. Hace 2 años, cuando tuvimos esa pelea sobre tu embarazo, comenzó Ana, dije cosas terribles, te llamé irresponsable, dije que estabas tirando tu vida a la basura, te acusé de ser egoísta por tener un bebé que no podías permitirte. Lo recuerdo, dijo Carmen en voz baja, las viejas heridas aún sensibles. Lo que no sabes es que yo también estaba embarazada, continuó Ana, su voz apenas por encima de un susurro. Miguel y yo habíamos estado intentando durante meses. Cuando descubrí que ibas a tener a Sofía, estaba tan enojada porque sentía como si hubieras conseguido algo que yo quería desesperadamente y ni siquiera lo habías planeado. Carmen miró a su hermana, procesando esta revelación. Ana, no tenía idea. Perdí al bebé 2 semanas después de nuestra pelea, interrumpió. Ana, lágrimas fluyendo libremente ahora, y en lugar de llamarte, en lugar de disculparme y pedir apoyo, me enterré en el trabajo y la planificación de la boda y fingí que todo estaba bien. He pasado 2 años enojada contigo por tener lo que yo no pude conservar. Las hermanas se sentaron en silencio por un momento, ambas llorando por diferentes razones. Carmen alcanzó la mano de Ana, y por primera vez en años, su hermana no se alejó. Lo siento mucho, susurró Carmen. Ojalá hubiera sabido, ojalá hubiera podido estar ahí para ti. Esa ni siquiera es la cosa más importante que vine a decirte, dijo Ana, secándose los ojos. Ayer, un hombre llamó a mi oficina, dijo que estaba tratando de localizarte sobre algo urgente, pero no estabas respondiendo tu teléfono. El corazón de Carmen se detuvo. Alejandro Vega. Sí, explicó que ustedes dos se habían conocido en un vuelo y que había habido algún tipo de malentendido. Me pidió si sabía cómo contactarte, y cuando le dije que era tu hermana, me pidió si podíamos encontrarnos. ¿Te reuniste con él?, preguntó Carmen, alarmada. Lo hice, y Carmen, necesitas saber lo que me dijo. Ana se inclinó hacia adelante, con seriedad. Dijo que ha estado buscándote durante 2 días, no por ningún programa de vivienda o iniciativa benéfica, sino porque está enamorado de ti. Las palabras golpearon a Carmen como un golpe físico. Eso es imposible. Nos conocimos durante unas pocas horas. Eso es lo que le dije, respondió Ana, pero luego pasó 20 minutos contándome sobre cada detalle de su conversación, sobre cómo Sofía se quedó dormida en sus brazos, sobre cuán valiente y fuerte eres, sobre cómo le hiciste recordar por qué comenzó su trabajo benéfico. En primer lugar, no estaba hablando como un CEO, discutiendo a un participante del programa. Estaba hablando como un hombre que había encontrado algo precioso y lo perdió. La mente de Carmen corrió, pero las lágrimas siguieron fluyendo. Pero, el programa de vivienda, él explicó que, también explicó eso, dijo Ana. Estaba viajando a Madrid por negocios, sí, y a veces vuela en económica para mantenerse conectado con las personas a las que sirven sus programas. Pero ayudarte no fue parte de algún esquema de reclutamiento elaborado. Dijo que te dio su tarjeta porque quería verte de nuevo, no porque quisiera evaluarte para caridad. Entonces, ¿por qué no me lo dijo desde el principio? Ana sonrió tristemente, porque tenía miedo de que pensaras que estaba tratando de comprar tu afecto con dinero y programas. Dijo que ha lidiado con demasiadas personas que solo lo veían como una billetera, y quería que lo conocieras como solo Alejandro I. Carmen sintió su ira cuidadosamente construida desmoronándose. Incluso si todo eso es cierto, venimos de mundos completamente diferentes. Es un CEO multimillonario y yo soy una madre soltera que apenas puede permitirse esta habitación de motel horrible. Esa es la otra cosa, dijo Ana, sacando su teléfono. Me pidió que te mostrara esto. Abrió un artículo de noticias de hace
3 años con el titular. CEO de Vega establece iniciativa de vivienda para madres solteras en memoria de su difunta madre. Debajo había una foto de Alejandro en una ceremonia de inauguración parado junto a un modesto edificio de apartamentos. Leí la cita, instruyó Ana. Carmen leyó en voz alta: mi madre, María Santos Vega, me crió sola después de que mi padre nos abandonó cuando tenía 7 años. Trabajaba 3 empleos para mantenernos alojados y alimentados, a menudo pasando hambre para que yo pudiera comer. Este programa existe porque ningún niño debería preguntarse si tendrá un hogar mañana, y ninguna madre debería tener que elegir entre alimentar a su hijo y pagar el alquiler. Santos era el apellido de soltera de su madre, explicó Ana. Era una madre soltera de Valencia que limpiaba oficinas por la noche y trabajaba en una fábrica durante el día. Alejandro creció en la pobreza. Carmen, entiende tu mundo porque vivió en él. Carmen se hundió en la cama, abrumada por esta nueva información. Todo lo que pensaba que sabía sobre Alejandro se estaba cambiando, revelando una imagen de alguien que realmente entendía la lucha y eligió ayudar a otros por eso, no a pesar de ello. Hay más, dijo Ana suavemente. Está aquí en Madrid. Ha estado alojándose en el hotel donde es mi recepción mañana por la noche, no porque esté tratando de entrometerse, sino porque está esperando que le des una oportunidad de explicar todo adecuadamente. ¿Está en tu lugar de boda? Lo invité, admitió Ana. Después de escuchar su historia, después de ver cuán desesperado estaba por encontrarte y hacer las cosas bien, pensé que tal vez esto era el destino. Tal vez ustedes dos se suponía que se conocieran, y tal vez yo se suponía que ayudara a arreglar lo que se rompió. En el silencio que siguió, Carmen pensó sobre el futuro de sus hijos, la educación que esperaba proporcionarle, las oportunidades que quería que tuviera, la preocupación constante sobre lo que pasaría si ella se enfermaba o perdía su negocio. Pensó sobre los problemas médicos recurrentes que habían plagado a Sofía, las respuestas que las pruebas podrían proporcionar. Sí, y es un gran sí, acepto dejar que establezca algún tipo de fideicomiso, tendrían que haber condiciones, dijo finalmente, y mi papel como madre de Sofía permanece sin cambios. Todas las decisiones sobre su crianza se quedan conmigo. Absolutamente, estuvo de acuerdo Ana sin vacilación, y cualquier relación que desarrolles con él tendría que ser consistente, no desaparecer cuando las cosas se compliquen o cuando su condición empeore. Una sombra cruzó el rostro de Ana. Después de eso, gesticuló hacia la casa donde se podía ver a través de una ventana. Mi sobrino ha sido más como un hijo que un sobrino para mí. Entiende la importancia de la familia. Comenzaremos con conocernos mejor, decidió Carmen. Un paso a la vez. Ana asintió, aceptando su enfoque cauteloso. Un paso a la vez. A la mañana siguiente, Carmen se paró afuera del elegante salón de baile del hotel donde la recepción de Ana estaba en pleno apogeo. Se había tomado prestado un vestido de su hermana, un hermoso vestido verde esmeralda que la hacía sentir como alguien que pertenecía a un lugar tan elegante. Sofía estaba arriba con la niñera del hotel, durmiendo pacíficamente por una vez. A través de las puertas de cristal, Carmen podía ver la celebración adentro. Ana se veía radiante en su vestido de novia, bailando con su nuevo esposo, mientras los invitados se mezclaban alrededor de mesas elegantes decoradas con rosas blancas y acentos dorados. Y allí, en una mesa cerca del fondo, sentado solo, estaba Alejandro en un smoking perfectamente ajustado, observando la puerta como si hubiera estado esperándola toda la noche. Sus ojos se encontraron a través del cristal, y Carmen vio algo en su expresión que le quitó el aliento. No era lástima, o caridad, o incluso atracción simple. Era amor, real, honesto, abrumador amor que la hacía sentir vista y valorada por exactamente quien era. Alejandro se levantó de su silla y caminó hacia la puerta, nunca rompiendo el contacto visual. Cuando la alcanzó, se detuvo lo suficientemente cerca para que pudiera ver la esperanza y el miedo luchando en sus ojos azules. Tenía miedo de que no vinieras, dijo suavemente. Yo también tenía miedo, admitió Carmen, pero alguien recientemente me dijo que ser valiente no significa no tener miedo, significa hacer lo correcto,
incluso cuando estás aterrorizada. Debería haber sido honesto contigo desde el principio, dijo Alejandro, no sobre quién soy profesionalmente, sino sobre cómo me sentía. En el momento en que Sofía se quedó dormida en mis brazos, y confiaste lo suficiente en mí para descansar tu cabeza en mi hombro, supe que mi vida había cambiado para siempre. Alejandro, comenzó Carmen, pero él levantó una mano suave. Déjame terminar, por favor. No quiero ayudarte porque eres un caso de caridad. Quiero construir una vida contigo porque eres la persona más fuerte y genuina que he conocido. Quiero ser el padre de Sofía, no porque necesite uno, sino porque ya la amo como si fuera mía, y quiero despertarme cada mañana sabiendo que llego a pasar otro día con la mujer que me recordó lo que realmente importa en la vida. Carmen sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero por primera vez en meses, eran lágrimas de alegría en lugar de desesperación. Yo también te amo, susurró. Creo que comencé a enamorarme de ti en el momento en que tomaste a Sofía en tus brazos y la hiciste sentir segura, pero tenía tanto miedo de que me lastimaran de nuevo, de que me decepcionaran de nuevo, que casi lo tiré todo. Alejandro se acercó, suavemente enmarcando su cara en sus manos. Nunca tienes que tener miedo de eso conmigo. Quiero pasar el resto de mi vida demostrándote que tú y Sofía son las cosas más importantes en mi mundo. Mientras se inclinaba para besarla, Carmen se dio cuenta de que a veces las historias de amor más hermosas comienzan con los actos más simples de bondad: un bebé llorando, la mano que ayuda de un extraño, y la valentía de confiar de nuevo. Cuando finalmente se separaron, Alejandro sonrió y dijo: entonces, ¿te gustaría bailar? Creo que aquí es donde comienza nuestra historia real. Carmen tomó su mano, sabiendo que cualesquiera que fueran los desafíos por delante, los enfrentarían juntos, no como un caso de caridad y su benefactor, sino como dos personas que habían encontrado el uno en el otro las piezas faltantes de sus corazones. Y mientras caminaban hacia el salón de baile juntos, Sofía dormía pacíficamente arriba, soñando tal vez con la familia amorosa que la esperaba cuando despertara. Un año después, en la misma fecha que su primer vuelo juntos, Alejandro, Carmen y Sofía estaban parados en la playa de Valencia, intercambiando votos en una ceremonia íntima, rodeada solo por los más cercanos a ellos. Ana estaba allí como dama de honor, su relación con Carmen más fuerte que nunca después de meses de curación y perdón mutuo. Mientras Alejandro deslizaba el anillo en el dedo de Carmen, Sofía, ahora caminando de manera tambaleante, se aferró a las piernas de su padre adoptivo, ajeno a todo excepto al amor que la rodeaba. ¿Listos para nuestro próximo vuelo?, preguntó Alejandro, refiriéndose a la luna de miel que los esperaba. Carmen sonrió, recordando ese primer vuelo turbulento que había cambiado todo. Contigo, estoy lista para cualquier cosa. Y mientras, el sol se ponía sobre el Mediterráneo, pintando el cielo en tonos de naranja que le recordaban a Alejandro las pinturas de su madre, la pequeña familia comenzó su nueva vida juntos, sabiendo que a veces los vuelos más turbulentos llevan a los destinos más hermosos. Fin.